Hola mis amigos y amigas de su programa Mientras el Mundo Gira. Una vez más, muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares y sobre todo poder compartir esta hora de reflexión sobre temas creo que de interés tanto para ustedes como para mí. A mí me encantan estos encuentros. Alguien me preguntaba el otro día que si era, ¿verdad?, pesado grabar y demás. Siempre tiene su tensión y, ¿verdad?, tiene sus connotaciones de responsabilidad y demás, y la seriedad con que hay que tratar estos temas, primeramente porque son temas que tienen que ver con Dios y con su iglesia, y eso merece todo el respeto, ¿verdad? Pero también porque se trata de ustedes, y a ustedes hay que darle comida sólida, no sandwichitos. Mi mamá decía que no se podía vivir de panini, de sandwichitos, ¿no?, sino de comida sólida. Pero aparte de todo esto que siempre trae su tensión, ¿verdad?, su peso, para mí es un inmenso placer el poder viajar hasta aquí. Este es un lugar que siempre es una delicia llegar aquí. Aquí hay mucho de Dios. Esto es obra de una mujer de Dios. Pero sobre todo porque sé que mañana, digo mañana figurativamente, ¿no?, esto podrá llegar a sus hogares, donde yo podré entrar en sus hogares. Quizás nunca nos conozcamos personalmente, ojalá, pero yo no puedo estar en todos los hogares, ¿verdad? Pero sí puedo estar a través de esta bendición de EWT en el canal, donde se busca el esplendor de la verdad y sobre todo poder entrar en sus hogares y compartir con usted, con su familia y reflexionar sobre temas de actualidad que nos atañen a todos. Así que muchas gracias. Y también gracias por escribirnos, por alentarnos y sobre todo por orar por mí y por todos los que tenemos que ver con este programa, porque detrás de esa cámara hay unos hombres de Dios que son los camarógrafos, las personas, nuestra productora Marisela con Eduardo, que son jóvenes, adultos jóvenes con un gran talento y que hacen todo lo posible para que todos los elementos que ustedes ven pues se unan junto a el gran mensaje de Dios para poder llegar a sus hogares y darles a ustedes tela para cortar, es decir, darles palabra para que en la palabra con mayúscula ustedes puedan encontrar sentido, guía y sobre todo camino para llegar cada día más a la profundidad del corazón de Dios. Y comenzamos como siempre, lo hacemos con la oración al Espíritu Santo, la oración del Cardenal Bernier, que es una que la hemos hecho nuestra y que a mí me da tanto gusto y me ayuda y me da paz para poder compartir con ustedes esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, porque es un tema que próximamente, ¿verdad?, dentro de unos meses, va a estar abarcando toda la iglesia. Y es, ¿verdad?, la convocatoria del Papa Francisco para el jubileo extraordinario de la misericordia. Y quizá usted dirá, bueno, pero ¿por qué tan temprano si esto va a ser en diciembre? De hecho, se va a inaugurar el año jubilar
de la Misericordia el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que todo tiene una explicación, ¿verdad? Por parte del Papa, por qué escogió ese día. Y va a correr desde el 8 de diciembre del 2015 hasta la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en el mes de noviembre del 2016. Un año totalmente, ¿verdad?, dedicado a promover, a proclamar, a hacer todo lo que se pueda por dar a conocer la misericordia de Dios. Y el Papa, pues, con motivo de esto, pues sacó esta bula, que inmediatamente le voy a decir qué cosa es una bula y demás, de convocatoria. De hecho, esta es una edición de las Paulinas, que dice, el nombre es muy bonito, en latín es Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, se llama así, y dice bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. Y antes de ir al documento como tal, que es posible que lo hagamos después de la pausa, quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes qué cosa es una bula. La palabra viene de un sello que se usaba en tiempo de Roma y que cuando se hace el documento, o sea, es todo un pergamino muy hermoso, estos documentos después se archivan y tenemos bulas de siglos anteriores, ¿verdad?, que los papas han sacado, pues entonces hay como una especie de sello de plomo que se pone al final del documento, donde por una parte de ese sello de plomo está la cara de Pedro y Pablo, ¿verdad?, los rostros de Pedro y Pablo, y por el otro lado la firma del Papa que convoca, ¿verdad? Entonces en ese documento está la razón por la cual el sucesor de Pedro, en este caso el Papa Francisco, convoca, por qué convoca y para qué convoca, ¿no? Entonces es el jubileo, dice, fíjense, bula de convocación, ya sabemos lo que es la bula, un sello, ¿verdad? Esto viene del tiempo de los romanos y demás, y después, como les digo, se centra todo esto en ese sello, un sello de plomo, que queda como sellado, como les dije, con la cara de Pedro y Pablo y la firma del Papa Francisco, y es una convocatoria de jubileo, de alegría, o sea, no se convoca para algo trágico, no se convoca para algo, diríamos, de interés social, sino se convoca para dar a conocer una alegría. Por eso es bula de convocación del jubileo, de la alegría. Y entonces aquí pues yo tengo unas anotaciones, ¿verdad?, que quería, la palabra jubileo. La palabra jubileo, pues usted sabe, porque eso lo empleamos todos los días, viene de la palabra júbilo, ¿no?, de alegría. Pero es muy bonita porque tiene una connotación muy viejo testamentaria. O sea, la palabra júbilo, como estamos empleando en la iglesia hoy en día, tiene su base en el Antiguo Testamento. De hecho, dice aquí, es verdad, que es lo que la gente se pregunta, ¿qué es un jubileo, un año santo? La celebración del jubileo se origina en el judaísmo y consistía en una conmemoración de un año sabático que tenía un significado particular. Y esta fiesta se realizaba cada 50 años. De hecho, vamos a ir dentro de un momentito, después de la pausa, a Levítico, capítulo 25, 8, ¿verdad? Y ahí está la base bíblica de la tradición del jubileo en nosotros. Durante este año jubilar, era un año especial. Y es muy lindo cuando uno escucha o lee el texto del libro del Levítico, porque era como después que la tierra, acuérdense que es un texto que está basado en una cultura agrícola, ¿verdad? Todo
giraba, ¿verdad?, alrededor de todo lo que era la tierra, el cultivo, porque la gente vivía de la tierra. Eso fue no hace mucho, hasta los años que empieza la industrialización del mundo, la gente vivía de la tierra. Y entonces, pues, la tierra era todo. Entonces era como darle un descanso a la tierra en agradecimiento por todo lo que la tierra daba, ¿verdad? Porque de la tierra se comía, de la tierra se vivía, de la tierra pues se tenía el sustento económico. Por lo tanto, Dios decía, bueno, después de cada 5 años, pues hay que dejar, cada 4 años hay que dejar el 5.º año como de reposo, de descanso, ¿verdad? Y de ahí viene el año sabático, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué cosa es un año sabático en un empleo o en una carrera? Un año que usted se toma de descanso. Pues ahí viene el año sabático, viene de todo esto, ¿no? De un descanso, donde no se sembraba, donde no se hacía, sino que se dejaba la tierra descansar. Y después lo vamos a leer más detenidamente, ¿verdad?, cuando leamos el libro del Levítico. Pero la palabra jubileo se inspira en el término hebreo de Yovel, ¿no?, que alude al cuerno del cordero que servía como instrumento. Jubileo también tiene una raíz latina, jubilum, que representa un grito de alegría. Así que tenemos 3 connotaciones para la palabra jubileo. Una que tiene que ver, ¿verdad?, con ese descanso cada 50 años para darle gracias a Dios por todo lo que la tierra concedía. Pero también el cuerno ese famoso que había en el templo de Jerusalén, que se tocaba en ocasiones especiales para convocar una gran fiesta, que como él termina se llama Yovel, que era un cuerno del cordero que servía como instrumento. Pero también tiene una raíz latina, que es jubilum, que representa un grito de alegría. De hecho, está el jubileo de plata, está el jubileo de oro, y son connotaciones, ¿verdad?, que se dan para que uno entienda que hay una alegría que proclamar. Y el Papa Francisco en esta ocasión está llamando un año extraordinario, porque fíjense, los jubileos tienen un tiempo establecido. Por eso están los jubileos ordinarios, ¿verdad? Cada cierto tiempo la iglesia tiene un tiempo establecido, ¿verdad?, para que haya un año jubilar, que después explicaremos un poquito lo que conllevan las gracias, la indulgencia y demás. Pero los papas tienen también el derecho, ¿verdad?, de convocar un año fuera del ordinario, extraordinario, como lo hizo Juan Pablo II, que fue un año jubilar para prepararnos al año 2000. ¿Se acuerdan que hubo un año jubilar a raíz del año 2000? Que eso hace 15 años. Pues ahora el Papa Francisco, y yo me imagino, ¿verdad?, conociendo un poquito su trayectoria, lo que él ha visto en la vida, lo que está mirando, los países que va, yo creo que es un año extraordinario, un jubileo extraordinario de misericordia. Fíjense que no es un año jubilar, sino es un año jubilar extraordinario de misericordia. ¿Por qué de misericordia? Porque lo que le falta al mundo es misericordia. Hoy la gente como que ha perdido el sentido de la misericordia. Y como dice la misma palabra de Dios, el que no practicó la misericordia será tratado sin misericordia. Y por eso es tan importante que nosotros, ¿verdad?, volvamos a reencontrarnos con quien es la misericordia. La misericordia no es un atributo, la misericordia es Dios mismo. O sea, el amor de Dios, el amor que es Dios, Dios es amor, es misericordia. Quizá es un poquito difícil de entender, pero esto es como las dos caras de la misma moneda. O sea, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Y la misericordia que es Dios se manifiesta no solamente a través de la palabra que Dios ha proclamado, que Dios nos ha dado, que Dios ha mostrado en todo el Antiguo Testamento, sino que en un momento dado Dios
misericordia se hace presente en Jesucristo. Jesucristo es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todo en la vida de Jesucristo, todo lo que es Jesucristo, no es sino misericordia por parte del Padre. Porque el Padre nos ama de una manera incondicional, ¿verdad? Que la mente humana ni se puede imaginar, es porque Dios es misericordia. Por eso a nosotros muchas veces nos es un poquito difícil entender esta misericordia, porque nosotros lo que tendemos es a proyectar nuestra manera de ser o nuestros conceptos de misericordia a Dios. Y la misericordia rebasa muchísimo más lo que tú y yo podamos entender, porque tiene que ver con un amor ilimitado, o sea, no tiene límites, lo perdona todo. Corintios 3 lo soporta todo, Dios es paciente, Dios espera, Dios inclusive perdona lo imperdonable. Entonces, claro, como para nosotros como humanos, eso a veces, porque nosotros lo decimos, ¿no? Hay cosas que no tienen perdón. Eso usted lo ha escuchado como lo he escuchado yo muchísimas veces, ¿no? Hay cosas que no tienen perdón. Para Dios eso no existe. Para Dios eso no existe. Para Dios todo tiene perdón. Porque es el papá perfecto. Y si usted que me está escuchando y es papá, es mamá, ha perdonado cosas que nadie hubiera perdonado. ¿Pero por qué? Porque usted es madre, porque usted es padre. Hace poco me encontraba con una persona que su mamá falleció y me decía, Padre Willy, a mí lo que más me conmovió de la muerte de mi mamá es que cuando mami se estaba muriendo, yo había sido, nada del otro mundo, pero había sido un poco desobediente, había tomado una vida, había hecho sufrir un poco a su mamá con muy malos pasos. Entonces, en un momento dado, no en el hecho de muerte, pero ya la mamá estaba bastante malita, ¿no? Dice que un día ella le dijo, mami, por favor, yo quiero que tú me perdones. Y dice que la mamá le dijo, mi hijo, yo hace mucho tiempo que te perdoné, yo ya ni me acuerdo de eso. Miren, las dos cosas que es verdad que estamos hablando aquí, una era, ¿verdad?, pidiendo perdón, y la mamá no solamente ya lo había perdonado, sino que ya ni se acordaba de eso. Y yo creo que es más o menos este concepto. Y la bula de convocatoria para el año jubilar de la misericordia, yo creo que en esencia lo que quiere es darle a conocer este Dios que mucha gente no lo conoce. Es increíble, pero mucha gente no conoce este Dios. ¿Por qué? Porque por razones históricas, por visiones quizás de algún tipo, ¿verdad?, de espiritualidades un poco, diríamos, torcidas. Se ha hecho mucho hincapié en el Dios que castiga, en el Dios que manda al infierno, en el Dios que es implacable, en el Dios. Y no es que Dios no castigue, no es que el infierno no exista, ¿no? Desgraciadamente existe porque es un lugar, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo habla de ese lugar. Y no es que Dios no castigue, que más que castigar, que Dios no haga justicia. Me gusta más utilizar esa terminología, la justicia de Dios, que no está en disputa con el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, Dios es justo, ¿no? Pero quizás se ha hecho mucho hincapié, y usted se acuerda que a lo mejor a usted lo escuchó de niño, ¿verdad? Que Dios te va a castigar, ¿verdad? Y si a mí me dicen eso constantemente, mi concepto, mi estructura mental va a ser el Dios que me castiga, ¿no? Ahora bien, eso se va asimilando de tal manera que aunque uno sea adulto, el concepto y la estructura mental es, Dios me va a castigar. Dios me va a castigar porque yo hice esto. Entonces, toda su vida comienza a sombrearse, ¿verdad? No es que Dios no haga justicia con lo que usted ha hecho, no que no haya una consecuencia con lo que usted ha hecho. Eso es así. Pero es que estamos partiendo de la premisa del Dios que castiga. Y toda mi vida se va a sombrear. Entonces, he tenido esto, he hecho lo otro. Y eso a nosotros, me imagino que mis hermanos sacerdotes han tenido la misma experiencia. Personas que se han confesado muchas veces de lo mismo, no se pueden ellos
perdonar. Yo creo que una vez en uno de los programas yo hablé de esto, ¿verdad? Pero aparte de eso, es que mi mente no concibe que Dios me pueda perdonar. Porque lo que está sombreando, lo que está dirigiendo mi vida es el Dios que castiga, el Dios está ahí como para mandarnos a otro lugar que no sea llevarnos con Él a la gloria. Y ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el Dios que, si bien hace justicia, siempre está volviéndole a replantear a Israel el regresar a la tierra prometida. O sea, Dios no deja al pueblo de Israel en Babilonia, Dios no deja al pueblo de Israel en cautiverio. Siempre hay un acto de justicia por parte de Dios y hay unas consecuencias al pecado cometido. Pero inmediatamente viene el Dios de Israel, que es lento a la cólera y rico en clemencia, a decirle: vuelve a mí. Un profeta como el profeta Oseas, leas al profeta Oseas, toda la dinámica de ese libro, de ese profeta menor que es Oseas, todo lo que, cómo la palabra ve toda esta relación entre el Dios del amor y el pueblo amado, ¿no? Esta relación sigue hoy en la iglesia, ¿no? Y lo vemos de una manera extraordinaria en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que a yo siempre me ha tomado un poquito eso, porque yo digo que la parábola no es del hijo pródigo, es del padre pródigo, ahí el que prodiga es el papá, pero bueno, yo no voy a cambiar las cosas, pero ahí el que es pródigo en amor, en aceptación, en entrega, es el papá. Y me ha tomado siempre, y esto lo aprendí de un gran sacerdote, un hombre de Dios, con un verbo que tenía, ese hombre tocaba alma. Yo desde joven fui tocado por él, el padre Ángel Villaronga, capuchino, franciscano capuchino, que estuvo muchos años en Miami, la arquidiócesis de Miami, y dio mucha charla, viajó. Yo lo llevé a Puerto Rico y fue un hombre increíble, muy sencillo, que dirigía también el movimiento familiar cristiano. Para él, que descanse en paz y un gran respeto y mi cariño de siempre. Y el padre Villaronga, en una comparecencia que tuvo en una misión en la parroquia, dijo algo que a mí nunca lo había pensado y que me llamó mucho, siempre me llamó desde entonces y hasta ahora la atención. Que fíjense que el muchacho, el joven, se fue, pero el padre nunca lo fue a buscar, teniendo los medios, porque vemos claramente que el papá tenía los medios, ¿verdad? Un papá que te pone un anillo en el dedo y que mató el becerro gordo y que hace fiesta, se ve que había, ¿verdad?, poder económico. Un hombre que tiene un poder económico que inclusive dice que lo vio a lo lejos. Si lo vio a lo lejos es que lo estaba, mire, esperando. ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque a veces hay que dejar que la gente escarmiente un poco. Hay cosas que uno tiene que aprender por experiencia propia. Y desgraciadamente nadie escarmienta en cabeza ajena. Usted puede aconsejar, usted puede acompañar, pero al final de cuentas me toca a mí hacer una decisión o hacerla o hacer otra. Y en la ocasión del hijo pródigo, el padre, cuando lo ve a lo lejos, lo recibe y no lo deja terminar, porque él viene con su papelito aprendido, ¿no? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Sin embargo, el papá como que lo corta, dice: no importa, hagamos fiesta, mi hijo estaba muerto, lo hemos encontrado. Ahí está el núcleo de la misericordia de Dios. Y en este contexto es que el Papa Francisco quiere hablarle al mundo. Dios no ha hecho todo lo que ha hecho. Dios no ha mandado a su Hijo único, que ha predicado, ha muerto, ha resucitado, ha fundado su iglesia, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su madre, nos ha dado los sacramentos, para que nosotros sucumbamos a las desgracias de la vida, que tengamos un Dios que no tiene una injerencia en nuestra propia existencia y que está más
preocupado en mandarnos al infierno que llevarnos con Él. Esa no es la idea, esa no era la misión, ese no era el pensamiento de Dios. Y sin embargo, miles y miles de personas, ese es el concepto que tienen de Dios. Y sin quitar la seriedad que tiene el comportamiento humano frente a los designios de Dios, el Papa Francisco quiere hablarle al mundo de la misericordia de Dios. Y en el documento, que no lo vamos a tener tiempo para estar, ¿verdad?, estudiándolo completo, yo los invito. Yo en la parroquia he dado cursos, voy a hacer el retiro de Adviento basándome en el documento. Ustedes saben que nosotros tenemos la capilla de adoración perpetua y ahora hace una semana me reuní con los 100 y pico, son 180, son 200 y pico, pero algunos estaban excusados, pero fueron como unos 182. Tuvimos un día de reflexión para los cofrades basados en el documento, lo están estudiando, ¿verdad?, preparándonos para que cuando entremos en diciembre 8 podamos entrar con conocimiento de causa y podamos saborear en toda su profundidad este gran año de misericordia, y lo hagamos nuestro también como sacerdotes, como religiosas, como obispos, como órdenes religiosas, como comunidades parroquiales, porque necesitamos todos sentir en nuestra propia entraña el amor misericordioso de Dios. Esto a mí me ha tocado mucho porque les voy a compartir algo, ¿verdad?, que es privado, no es secreto, pero lo pueden preguntar. Yo hace ya 2 años, yo no soy de experiencias místicas, no soy así, ¿no? Soy muy normal, muy corriente. Pero hace 2 años yo tuve como esta intuición, esta iniciativa, esta inspiración, yo estoy seguro, porque yo no soy de 5:30 de la mañana, yo a las 5:30 de la mañana todavía estoy durmiendo porque yo soy más bien de noche, yo me acuesto tarde, porque por la noche me gusta leer un poco, estudiar y siempre lo he hecho de noche. Por lo tanto, yo me levanto a las 8, 7:30, 8 más o menos, un poquito antes, un poquito después, dependiendo, pero a las 5:30 no me levanto usualmente. En Navidad, en Puerto Rico, hay una tradición de misa de aguinaldo que son 9 misas a las 5:30 y esos días me levanto a las 4:30, pero normalmente no. Pero me vino esta intención de que el último viernes de mes yo celebrara una misa para que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos concediera su paz en Puerto Rico y en el mundo entero. Eso hace 2 años. Y hemos estado celebrando, les viene un grupo bastante sustancioso, no como yo quisiera que viniera, pero un grupo como la mitad de la iglesia y gente muy asidua. Y yo la celebro con tanta, con una paz y hemos tenido unas experiencias. Por eso cuando el Papa sale con lo de la misericordia, dije, pues mira, la inspiración que tuve vino de Dios, porque aparte de, como le digo, era una hora un poco fuerte, pero que ya había venido aquello de que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso cuando escuché la proclamación del año de jubilar de la misericordia, dije, Dios mío, tú vas por aquí, nos estás pidiendo que profundicemos en tu amor misericordioso. Y yo creo que hay que darle mucho pensamiento a esto, hermano, porque si algo tiene el mundo necesidad, es de la misericordia de Dios. Nos hemos apartado mucho de Dios y tenemos que volver a Él, no solamente con un espíritu de conversión, de arrepentimiento, de humildad, sino todo eso precisamente porque confiamos y creemos en la misericordia de Dios. El Papa Francisco ha hablado de que él va a llamar a unos sacerdotes a Roma para hacerlos misioneros de la misericordia. Sacerdotes que yo desde ahora les deseo lo mejor del mundo, que van a ser hombres privilegiados porque los va a mandar por el mundo precisamente para hablar de la misericordia. Creo que el sacerdote que el Papa escoja, esto va a ser una bendición y desde ahora que Dios me los bendiga, porque van a ser como la mano del Papa en lugares, en situaciones, sobre todo en aspectos de la vida que necesitan emborracharse de la misericordia de Dios. Hay mucha gente que ha desesperado de sí misma
que cree que no tienen remedio, porque hasta eso le hemos dicho a los niños, tú no tienes remedio. Y precisamente la misericordia de Dios es todo lo contrario, es todo lo contrario. Todos tenemos remedio porque todos somos objeto del amor incondicional de Dios. Y eso es muy importante que lo sepamos. Vamos ahora a una pausa y venimos enseguida con más de la convocación para el año extraordinario del Jubileo de la Misericordia. Bueno, hermanos y amigos y hermanas y amigas, volvemos a estar aquí de nuevo con este tema tan lindo del tema de la convocación para el año jubilar extraordinario de la misericordia. Y quiero leerles un pedacito porque los dejo para que lean el capítulo completo del libro del Levítico, pero para que sepan el fundamento bíblico que tiene los años jubilares en la iglesia. Yo voy a empezar un poquito del capítulo 25 del libro del Levítico, del versículo 8 en adelante, un pedacito porque le digo, esto sigue hasta el versículo 55. Dice, deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. ¿Se acuerdan que les hablé de que era también el cuerno, no? El año 50 lo declararán ustedes año santo. Aquí viene. Será un año de liberación y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Por eso los años jubilares tienen un peso muy grande de todo lo que es perdón, indulgencia plenaria, liberaciones, sanaciones, porque conlleva todo esto el año en sí mismo y está aquí, ¿verdad? Tomado de todo. Y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación. Volvemos otra vez con el tema de liberación, liberarnos del pecado, liberarnos de toda esa cosa que uno va acumulando, ¿no? Y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos, ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para ustedes. Es la 4ª vez que habla de esto, ¿no? Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. En este año de liberación, volvemos otra vez, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras y demás. Entonces después viene, no abuse nadie de nadie, muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el Señor su Dios, cumplan sus leyes, pongan en práctica mis decretos y demás. Por eso ya tienen ahí ustedes el texto bíblico muy importante del año de la convocación del jubileo. Pero ahora vamos a ir al documento como tal, ¿verdad? Y miren, es muy importante porque fíjense cómo comienza este documento. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre rico de misericordia, Efesios 2:4, como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, Éxodo capítulo 34, versículo 6, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la histeria su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4,
Cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Es por eso que el Papa ha escogido el 8 de diciembre para comenzar, porque precisamente el 8 de diciembre es la Inmaculada. La Inmaculada está muy unido, ¿verdad?, al hecho de la encarnación purísima. Había de ser la que iba a darnos al Hijo de Dios, ¿no? O sea, que el hecho mismo de María, de su Inmaculada Concepción y de la encarnación del Verbo en ella, ya comienza a darnos a conocer la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor ilimitado, ¿verdad? Dios escoge a esta doncella y por el sí de María, entonces se encarna su espíritu en ella y el Verbo se hace carne y comienza a habitar entre nosotros. Y eso, que el Dios se despoja, como después va a hablar Pablo, que se despoja de su condición de Dios, porque estamos hablando de un hecho inaudito, porque Dios es misericordia. Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Juan 14:9. Jesús de Nazaret, y esto es precioso, ¿no?, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Esto lo encontramos en la Constitución sobre la Palabra de Dios, capítulo 4 del Concilio Vaticano II. O sea, que vuelvo a repetir, fíjense qué cosa más linda. El documento es una belleza. Ustedes lo podrán ver, ¿verdad?, que está todo aquí subrayado. Y yo estoy enamorado del documento porque como sacerdote es para mí muy duro ver como mucha gente, no es que no crea, es que no lo siente. O sea, el peso de sus pecados es mucho más grande que su constatación de la misericordia de Dios. Y yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes hicieran un poquito de reflexión. Y yo le pregunto, ¿usted qué siente más en su vida? ¿La carga de sus pecados, lo que usted ha hecho de malo, o la misericordia de Dios? Y vamos a ser sinceros, ¿verdad? Porque todos hemos cometido errores en la vida. No hay nadie exento de ellos. A veces errores que nos dan vergüenza, a veces cosas que nos sienten que no valemos, que somos sucios, que mira lo que yo fui capaz de hacer. Y no es que eso no sea verdad, pero en la balanza de mi vida, ¿qué es lo que más inclina la balanza de un lado, no? Esto, que he hecho todas estas barbaridades, que he sido lo que he sido, que he hecho lo que he hecho, o la misericordia de Dios que no tiene límites. Y creo que aquí está como una humildad tremenda, ¿verdad? Yo no conozco al Papa personalmente, ni he hablado con él, no creo que hable con él. O sea, yo soy un simple sacerdote, pero yo me atrevería a decir que viendo el Papa, siendo arzobispo de Buenos Aires, tengo familia en Argentina por parte de mi cuñado, una capital extraordinaria, gente, ¿verdad?, una capital que tiene peso, un hombre que cogió un metro, un hombre que cogió un autobús, un hombre que visitó lugares de extrema pobreza, donde muchas veces esa pobreza lleva a comportamientos que a veces no son deseables en la vida, pero uno a veces es arrastrado por esa misma pobreza. Yo estoy convencido de que esto explica mucho de Papa Bergoglio. Después toda la dinámica política de una Argentina con los desaparecidos, con toda la dinámica de que muchos de estos niños que eran de familias desaparecidas, ¿verdad?, de matrimonios que desaparecieron pero tuvieron hijos, fueron criados por personas y los niños pues siempre creyeron que eran sus papás y los que hicieron porque se ocuparon de ellos, les dieron una educación, les dieron amor y después cuando los abuelos han reclamado a esos niños se enteran de que han sido criados, que sus papás, los que ellos creen, fueron precisamente personas envueltas directa o indirectamente
en la desaparición de sus padres, el Papa Bergoglio ha vivido todo esto. Y lo ha vivido muy de cerca, y lo ha vivido como sacerdote y como provincial de los jesuitas, que fue un momento muy duro para con sus propios hermanos de religión. Y cuando usted está marcado por estas circunstancias y estos hechos de la vida, usted pues comienza a ponderar, ¿no? Y aquí uno dice, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? La misericordia de Dios. Ahora mismo ustedes saben que se ha dado este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Esto es bien difícil porque sí se restablecieron relaciones diplomáticas entre dos países, pero la gente a la que han fusilado, la gente que ha tenido que salir en balsa, la gente que ha perdido seres queridos, personas que han sido torturadas, personas que han desaparecido, ¿verdad? Las damas de blanco que son golpeadas en las calles. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo nos reconciliamos? Hermano, lo que queda es la misericordia de Dios, que si uno no la experimenta, no la va a tener. O sea, ¿por qué? Porque yo no doy lo que no tengo. Y precisamente yo creo que por eso el Papa está hablando de esto. Y fíjense que la bula no es de 4 páginas, es bastante larguita, pero tiene y habla de las obras corporales, que de ellas vamos a estar haciendo varios programas, de las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿no? Obras de misericordia que son muy actuales, ¿no? Tanto las espirituales como las corporales. Pero cuando él habla de todo esto, ¿por qué el Papa Francisco en este momento, ¿verdad?, de la historia del mundo y de la Iglesia, saca una convocatoria para hablarnos, ¿verdad?, de la misericordia, que va a traer a Roma a estos sacerdotes para que sean misioneros de la misericordia, ¿verdad? Algo que me parece una idea. Yo una vez, ¿verdad?, pensé en la parroquia buscar precisamente y hacer misioneros de la misericordia. Me acuerdo que hasta habíamos dibujado las letritas como si fueran los caramelos de chocolate, ¿no?, los M&M, le habíamos llamado así, y empecé con algunos jóvenes para hacer los M&M, los misioneros, y hasta habíamos, ¿verdad?, pensado una camiseta con las M&M de los chocolates, ¿no?, pero M&M de Cristo, o sea, misioneros de la misericordia de Jesucristo. Y precisamente para ir a un montón de personas que hablando con ellos, porque yo no he estado encerrado en una burbuja y tengo amigos creyentes y no creyentes. Estoy en los medios de comunicación, ustedes saben que la parroquia tiene mucha vida de cultura, pues tenemos mucho que ver con la cultura, lo que es el mundo del espectáculo y todo. Y usted encuentra gente muy buena, ¿verdad?, de un noble corazón, pero que por circunstancias de su vida, ellos creen que Dios no los quiere, que ellos no son aceptables a Dios. Puede ser que algunos de estas personas tengan una conducta que no esté de acuerdo a la moral cristiana, pero de ahí a que nosotros podamos decir que Dios a mí no me ama, creo que hay que tener mucho cuidado. Porque una cosa es que yo me aleje de Dios, que yo tome en mí mismo un comportamiento que me aleje de los caminos de Dios. Eso es una cosa. A que Dios a mí no me ame. Cuidado, porque Dios siempre me ama. Y Dios siempre estará ahí para mí. Y Dios siempre está dispuesto a perdonarme siempre y cuando yo me arrepienta. Pero no puedo poner junto que porque yo soy así o he hecho esto o he cometido tal cosa, Dios a mí no me ama, porque no es verdad. Dios siempre está ahí, porque Dios es amor y es misericordia. Y por eso la Iglesia, ¿verdad?, en este año, ¿verdad?, y el Papa invita a los obispos especialmente para que los obispos a su vez, a su clero y el clero a las comunidades, iniciativas. Yo me imagino que el 8 de diciembre será a nivel mundial un gran día
porque se va a abrir la puerta santa, que es una puerta que el Papa abre, verá la ceremonia. La WTN estará transmitiendo la apertura del año santo, verá, si Dios nos da licencia, y usted verá que es hermoso, y el mundo entero va a tirarse con esta cruzada, una cruzada de la misericordia, para un mundo que necesita de la misericordia de Dios. Porque nosotros hemos traspasado ya los límites. Nosotros estamos haciendo cosas que rebasan todo sentido común. Hemos optado por leyes aberrantes en contra del matrimonio, de la familia, a nivel gubernamental y a nivel de grandes potencias y de grandes presidentes, ¿verdad? Y necesitamos ir a donde está Dios, para que Dios en su amor tenga misericordia, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos toque el corazón y sobre todo para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, toque mi corazón y yo me arrepienta y busque la misericordia de Dios. Porque lo único que a nosotros nos puede evitar esa misericordia de Dios es la soberbia, ¿no? El soberbia. Una vez yo estaba hablando con uno de mis diáconos que ya murió, muy querido, el diácono Rafael Sanabria, y él me decía, padre, yo nunca lo había pensado. Digo, mira, lo único que a Lucifer lo aparta de Dios es una palabra, perdóname. Si lo dice, se acabó el infierno, pero no lo va a decir por toda la, ¿verdad? Toda la estructura de lo que es un ángel, ¿no? Su voluntad no es la nuestra y demás. Pero poniéndolo así un poquito sencillo, porque está lleno de soberbia. Y lo único que a mí me aparta de la misericordia de Dios no es Dios, soy yo, mi soberbia. Primero me muero antes de pedir perdón. Ahí entonces sí tenemos un problema. Entonces no es la misericordia de Dios, no es que Dios no me ame, no es que Dios no me perdona, es que yo no quiero que Dios lo haga. Entonces ya estamos en otras ligas. Pero si usted es una persona humilde y una persona que reconoce, no me caiga en un pesimismo y en un negativismo diciendo, Dios a mí no me puede perdonar. ¿Cuánta gente yo me he encontrado en un confesionario que dice, Padre, yo estoy aquí, pero es que yo he hecho de todo? Yo le digo, bueno, de todo y de nada es lo mismo. ¿Qué cosa pasó? No, mire esto. Digo, bueno, hijo, tú hiciste eso, pero hoy estás aquí de rodillas y hoy estás aquí encontrándote con el Cristo que te abre los brazos, que está mucho más interesado en lo que tú vas a hacer de ahora en adelante que en lo que tú hiciste. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Misericordia de Dios. Que el mundo la necesita, porque hay personas que ya se han dado por vencidas. Y yo espero que si usted me está escuchando, usted no sea una de estas personas. Y que si usted se siente que usted no vale nada y que usted no puede tener perdón por todo lo que usted ha hecho, pues cuando empiece este año, que no tiene que esperar al año, ya lo puede hacer ya, ahora mismo, vaya un sacerdote, ¿verdad? Porque en un confesionario, ¿sabe lo que cosa es un confesionario? Un confesionario es una fuente de misericordia. Yo en la parroquia, si hay un lugar que me extremé en ponerlo hermoso, agradable, la luz, las butacas, la rejilla, porque el católico tiene una opción, en verdad, confesarse por la rejilla tradicional o de frente a frente. Y lo puse de lo más bonito, hay un crucifijo, y lo hice porque quería que la persona que entrara no se sintiera como que está entrando en una caverna o que está entrando en un lugar lúgubre. No, nada de eso. Que sintiera el abrazo, el lugar. Y para eso también la estética del confesionario es muy importante. La alfombra, la comodidad del asiento, para que usted cuando se siente no esté ahí con el dolor de rodilla, no, me siento. Porque no estás allí en un psicólogo, en un psiquiatra, en un terapista. Estás con Jesucristo en la persona del sacerdote. Por eso es totalmente absurdo y es una mentira el decir, no, yo no me confieso con un hombre que es igual que yo, porque tú no te estás confesando con un hombre que es igual que tú.
te estás confesando con Jesucristo, que en la persona del sacerdote te abraza, te perdona, te sana y te restaura. Esa es la doctrina católica. Es totalmente falso el que tú digas que te estás confesando con otro hombre, porque en ese momento no es el padre fulano. Si bien hay un letrerito afuera para que sepas quién es el sacerdote, ¿verdad? Es Jesucristo. Y el sacerdote actúa en persona de Cristo, ¿verdad? Como también yo me arrodillo, me siento con otro compañero sacerdote, al cual no tengo que conocer, y le digo, Padre, perdóneme porque he pecado. Y nosotros en el caso nuestro decimos, soy sacerdote, y nos confesamos. Y sentimos también el amor, la ternura, el acogida por parte de Dios, que nos abraza y nos perdona como hombres y sacerdotes suyos que somos. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia aquí no está para juzgar, aunque la iglesia tiene que hablar y tiene que marcar el camino, ¿verdad? Y tiene que dar a conocer los principios, valores y moral que la iglesia tiene, porque es la iglesia de Jesucristo. Pero la razón primaria de la iglesia es dar a conocer el amor misericordioso del Padre manifestado en Jesucristo. Y como dice la primera página del documento, ¿verdad? Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Y esto, gestos, palabras y persona, es la iglesia. La iglesia que a través del tiempo y de la historia, con gestos, con palabras y con la persona de Jesucristo que actúa a través de sus ministros. Porque cuando yo bautizo, es Cristo que bautiza. Cuando yo absuelvo, es Cristo que absuelve. Cuando yo unjo, es Cristo que unge. Cuando yo confirmo, o confirma el obispo, ¿verdad?, que es el que confirma a Jesucristo, ¿verdad? Cuando se pone en las manos el obispo, es Cristo quien ordena y pasa el poder a los sacerdotes. O sea, es Cristo, no es el hombre, en persona de Cristo. Sobre todo, cuando yo cojo el pan y el vino en las manos, fíjense que yo no digo, es el cuerpo del padre Willy. No, esto es mi cuerpo. Y si fuera mi cuerpo, usted está comiendo mi pedazo de carne, que eso sería canibalismo. No, esto es mi cuerpo, pero en este momento es Cristo quien está consagrando. Pues en un momento dado, ¿verdad?, en ese oasis de misericordia que es un confesionario, Jesucristo te dice, yo por el poder que Jesucristo me ha dado y por el ministerio que a mí me ha encargado de la iglesia, pues yo te absuelvo de tus pecados. ¿Ya? Dios por su inmensa misericordia ha reconciliado al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Por el ministerio de la iglesia yo te confiero, yo te absuelvo, concedo el perdón y la paz, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué belleza. Pero eso hay que escuchar y decir primero nosotros, ¿verdad?, las palabras de la absolución, porque es una belleza. Y mire, es un derroche de amor, de misericordia, que por el poder de Él te concede el perdón y la paz, ¿verdad? Y entonces después, la oración después de la confesión es que por el poder de Jesucristo, por los méritos de la Virgen María y de todos los santos, el bien que puedas hacer y el mal que puedas sufrir te sirvan para perdón de tus pecados, aumento de gracia y recompensa de vida eterna. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la condena? Por ningún lado. Lo que está ahí es la misericordia de Dios. Y de eso se trata este año jubilar, del cual vamos a estar hablando en otros programas, pero desde ahora abrámonos y preparémonos viviendo ya desde ahora la misericordia de Dios, porque Dios es lento a la cólera y rico en clemencia. Que Dios los bendiga a todos. No olvide de mandarnos sus sugerencias a este programa suyo, en el cual siempre estamos dispuestos a escucharle y a orar por usted, y puede escribir a Mundo Gira
a @ewtn.com. Que Dios los bendiga y hasta la próxima en su programa de Mientras el Mundo Gira.